Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que está de infarto. Como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya saben, esa expareja que nos hizo soñar con su química en la pantalla y fuera de ella. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo lo que ocurrió en Oporto, durante la famosa fiesta de Can Yaman. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué se dice que Demet explotó? ¿Hubo algún tipo de reacción inesperada? Y lo más importante, ¿cuál es esa sorpresa inédita de la que todo el mundo habla? Así que pónganse cómodos, agárrense bien a sus asientos, porque este chismecito viene cargado de detalles, rumores y por supuesto, mucho salseo. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los dramas turcos, las noticias de sus actores favoritos y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. El nombre de Can Yaman siempre es sinónimo de polémica, de pasión y, por qué no decirlo, de cierto magnetismo que atrae tanto a fans como a detractores. Desde su salto a la fama con Erkenci, su carrera ha sido un torbellino de éxitos, proyectos ambiciosos y también un sinfín de titulares que han alimentado todo tipo de especulaciones. Y claro, su relación con Demet Özdemir fue uno de los puntos álgidos de este torbellino mediático. Ahora centrémonos en el tema que nos ocupa, la famosa fiesta de Can Yaman en Oporto. Esta fiesta no era una simple celebración, sino el evento de lanzamiento de su nueva marca de perfumes, Can Yaman Mania. Un evento por todo lo alto con una lista de invitados VIP, alfombra roja, cámaras por todas partes y por supuesto, una gran expectación por parte de los fans. Pero, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Como saben, Demet y Can tuvieron una relación que, aunque breve, fue muy intensa y apasionada. Su química en Erkenci traspasó la pantalla, y durante un tiempo fueron la pareja del momento. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces, tanto Demet como Can han seguido sus caminos por separado. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, este matrimonio también llegó a su fin. Can, por su parte, ha estado centrado en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Su imagen de chico malo, pero con un encanto innegable, lo ha mantenido en el ojo del huracán, tanto para bien como para mal. Sus fans lo adoran por su autenticidad, mientras que sus detractores lo critican por su actitud a veces considerada arrogante. Pero lo cierto es que Can Yaman no deja a nadie indiferente. Entonces, ¿por qué se habla de que Demet explotó en relación con la fiesta de Can en Oporto? Bueno, la realidad es que no hay evidencia directa de que Demet haya tenido una reacción pública o explosiva en relación con este evento. Sin embargo, sí hay una serie de factores que han alimentado este rumor. En primer lugar, la sombra de su relación pasada siempre planea sobre ambos. Es inevitable que cada vez que uno de los dos hace algo relevante, los fans recuerden su romance y se pregunten cómo estará reaccionando el otro. Es como si, a pesar del tiempo transcurrido y de sus caminos separados, una parte de sus seguidores siguiera esperando una reconciliación, un reencuentro que reviva la magia de aquellos días. Esta esperanza, aunque quizás irreal, es una constante en las redes sociales y en los foros de fans. Además, hay que tener en cuenta que la prensa turca es muy dada a exagerar y a buscar titulares llamativos, así que no es de extrañar que hayan inflado la situación. La prensa rosa turca, conocida por su sensacionalismo, se alimenta de este tipo de rumores y especulaciones. Cada gesto, cada comentario, cada movimiento de Demet y Can es analizado al detalle en busca de alguna señal que pueda confirmar o desmentir los rumores de una posible reacción. Por otro lado, es comprensible que Demet pueda sentir cierta incomodidad o nostalgia al ver a Can triunfar y seguir adelante con su vida, especialmente teniendo en cuenta que su propio matrimonio terminó recientemente. No es fácil ver a un ex rehacer su vida, y más aún cuando se trata de una relación tan mediática como la que tuvo con Can. La ruptura de Demet con Oğuzhan Koç fue un golpe duro para sus fans, quienes veían en esa relación una estabilidad y un futuro prometedor. La noticia de su divorcio generó una ola de comentarios y especulaciones sobre las posibles causas de la separación,
y muchos no dudaron en señalar a Can Yaman como un factor indirecto, reviviendo viejas rencillas y alimentando la fantasía de un posible regreso de la pareja estrella de Erkencikus. Pero, insisto, no hay pruebas de que Demet haya explotado o tenido una reacción desmedida. Lo más probable es que haya optado por mantener la discreción y evitar cualquier tipo de confrontación pública. Al fin y al cabo, ambos son profesionales y saben que cualquier comentario o gesto fuera de lugar podría perjudicar sus carreras. Ambos han trabajado duro para construir sus carreras y saben que mantener una imagen pública impecable es fundamental para seguir siendo relevantes en la industria del entretenimiento. Una confrontación pública, por muy justificada que sea, podría dañar su reputación y afectar negativamente sus futuros proyectos. Ahora hablemos de la famosa sorpresa inédita, de la que todo el mundo habla. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque hay varias teorías y rumores al respecto. Algunos apuntan a que Can podría haber hecho alguna declaración sobre su relación con Demet durante la fiesta, ya sea de forma directa o indirecta. Imaginemos la escena. Can Yaman, rodeado de flashes y micrófonos, decide romper el silencio y hablar sobre su pasado con Demet. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, podrían revelar detalles desconocidos sobre su relación, aclarar rumores o incluso insinuar un posible reencuentro. Esta posibilidad, aunque remota, ha encendido la imaginación de los fans, quienes sueñan con un final feliz para esta historia de amor. Otros sugieren que podría haber habido alguna invitada sorpresa en el evento que tenga relación con el pasado de Can y Demet. ¿Quizás una amiga en común que haya sido testigo de su romance? ¿O tal vez un productor o director que haya trabajado con ambos en Erkencikus? La presencia de una figura clave del pasado de la pareja podría haber generado una ola de nostalgia y especulaciones, reavivando la llama de la esperanza entre sus seguidores. Pero la teoría que más fuerza ha cobrado en los últimos días es la que apunta a una posible colaboración entre Can Yaman y una famosa marca de perfumes, que podría haber sido inspirada en su relación con Demet. Se dice que el perfume tendría notas olfativas que recuerdan a los lugares que ambos visitaron juntos, o incluso a los momentos más especiales de su romance. Esta idea, aunque un tanto cursi, ha resonado fuertemente entre los fans, quienes ven en ella una forma sutil y romántica de homenajear su relación. Imaginemos un perfume con notas cítricas que evocan las playas de Estambul, donde se filmaron las escenas más memorables de Erkencikus, o con toques florales que recuerdan los jardines donde Can y Demet compartieron momentos de complicidad. Esta teoría, aunque suena un poco descabellada, no es del todo imposible. Al fin y al cabo, Can Yaman es un hombre de negocios astuto, y sabe que su relación con Demet sigue generando mucho interés. Utilizar este factor para promocionar su nueva marca de perfumes sería una estrategia de marketing muy inteligente. Can Yaman es conocido por su habilidad para generar expectación y controversia. Supo capitalizar su imagen de galán turco para conquistar el mercado internacional, y no sería sorprendente que ahora recurriera a su pasado con Demet para impulsar su nueva marca de perfumes. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial de ninguna de estas teorías. La sorpresa inédita sigue siendo un misterio, y tendremos que esperar a que Can Yaman o su equipo hagan algún anuncio oficial para saber de qué se trata realmente. La incertidumbre es parte del juego mediático, y Can Yaman lo sabe muy bien. Al mantener el misterio en torno a la sorpresa inédita, logra mantener la atención de los medios y de los fans, generando una mayor expectación y curiosidad por su nueva marca de perfumes. Mientras tanto, lo que sí podemos afirmar es que la fiesta de Can Yaman en Oporto fue un éxito rotundo. El evento contó con la presencia de numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la moda y el deporte, y la marca Can Yaman Manía ha recibido una gran acogida por parte del público. La fiesta fue una demostración del poder mediático de Can Yaman y de su capacidad para atraer a un público diverso y global. Las imágenes del evento inundaron las redes sociales, generando una ola de comentarios y reacciones positivas hacia su nueva marca de perfumes. Can Yaman sigue demostrando que es un actor y empresario con mucho talento, y que sabe cómo mantenerse en el candelero. A pesar de las polémicas y los rumores, su carrera sigue en ascenso, y no parece que vaya a detenerse pronto. Su ambición y su determinación lo han llevado a conquistar nuevos mercados y a expandir su imperio empresarial. Su imagen de chico malo pero con un corazón noble sigue cautivando a sus fans, quienes lo apoyan incondicionalmente en cada uno de sus proyectos. Y en cuanto a Demet Özdemir, esperemos que esté bien y que haya superado su ruptura con Ozan Koç. Es una actriz talentosa y hermosa,
y estoy seguro de que pronto la veremos triunfar en nuevos proyectos. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y en un modelo a seguir para muchas jóvenes. A pesar de los altibajos en su vida personal, Demet siempre ha demostrado una gran fortaleza y profesionalidad, y estoy seguro de que pronto la veremos brillar en nuevos roles que nos mostrarán su versatilidad como actriz. Ahora, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la supuesta explosión de Demet Özdemir en relación con la fiesta de Can Yaman en Oporto, y hemos visto que no hay evidencia directa de que haya tenido una reacción pública o desmedida. También hemos hablado de la sorpresa inédita, que supuestamente se revelaría en el evento, y hemos analizado las diferentes teorías que circulan al respecto. En definitiva, hemos repasado un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la vida real y la ficción se entrelazan en el mundo del espectáculo. Su romance en Erkenci traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno mediático que sigue generando interés y controversia. A pesar de que sus caminos se han separado, su historia sigue viva en la memoria de sus fans, quienes sueñan con un posible reencuentro y con un final feliz para esta pareja que conquistó nuestros corazones. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es muy importante para mí, y me motiva a seguir creando contenido para este canal. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué les pareció el vídeo, qué opinan de todo este tema de Demet y Can, y si creen que realmente hubo alguna sorpresa inédita en la fiesta de Oporto. Sus opiniones son muy valiosas para mí, y me ayudan a mejorar y a crear contenido que les resulte interesante y entretenido. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan mis próximos vídeos, donde les traeré más noticias, chismes y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por todo su apoyo, mi gente guapa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.